Y volvemos con todo y el solo. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Sonic Art. Les habla Joaquín Arap. Hoy vamos a ver la deconstrucción de un track que acaba de salir. Es un remix que hice para Nico Cortazo, que salió en el sello Silverwacker, un sello de house y jazz argentino. Como muchos sabrán, yo como artista me dedico a hacer mucho jazz house y variables del deep house y el house clásico. Así que bueno, vamos a hacer una deconstrucción en profundidad del track, viendo la estructura, la producción, la composición, mezcla, master, todo lo que lleva desde el principio, cómo agarré los stems de Nico y los convertí en el remix ya finalizado. Espero que les guste y vamos al audio. Los principales stems que me mandó Nico son estos. Tenemos este loop, The Boats, que lo usé tal cual. Tenemos este loop de una canción de jazz. Lo voy a alargar para que lo escuchen entero. También tenemos como esta especie de bajo con una vocal, del cual yo solo decidí usar el bajo, sería este, como una textura más. Y por último tenemos lo que sería la vocal principal, que es un discurso de Ray Charles. See you when you first started playing piano. When you say how old I was when I started to play the piano, I could say 3 years old maybe, because that's when I was making different. Con todos estos elementos decidí manipularlos de diferentes formas para así poder lograr algo original, manteniendo un poco la impronta del track original. Empezamos con este loop, fue el disparador de todo el tema, como ya lo escucharon. Este loop, que era originalmente un loop de jazz, lo que yo hice fue agarrar el primer compás, como lo pueden ver bien claro, duplicarlo, agarré un medio, o sea, 2/4, lo dupliqué y acá hice clic derecho, puse reverse track, reverse clip para tener la reversa. Entonces me quedaría esto. Y vuelvo a empezar. Obviamente esto suena un poco feo porque está en todas las frecuencias, entonces lo que hice fue filtrarlo para que me quede más como un colchón sobre el cual yo construir el resto del track. Luego le puse un Decimort, que vendría a ser un beat crasher que simula los samplers viejos. Yo uso este preset MPC60. Si no tienen el Decimort, pueden usar Redux de Ableton, este preset vintage sampler. La verdad que está muy bueno, también lo uso bastante. Así nos quedaría. Después de ese mismo loop, lo que hice fue chopear, sacar una pequeña trompetita y por retorno le mandé mucho eco. Ya vamos a ver bien los retornos. Vamos a empezar ahora deconstruyendo paso a paso cada elemento del track. Para empezar, el pick, quería buscar uno que suene bastante orgánico, pero a su vez que tenga pegada. Me gustó este, que lo saqué de un loop, lo recorté y le sumé una capa de un hat bien orgánico. Como ven, que pega al mismo tiempo para darle un poquito más de textura. A estos los agrupé y los procesé juntos con un GSAT, que es un saturador gratuito. Les dejo el link en la descripción, en el cual lo que hace este saturador es básicamente simular los equipos valvulares analógicos. Entonces te permite darle un poco más de color al kick y que suene más antiguo y analógico. Como ven, ahí está synth, ahí está con. Es muy leve el cambio, pero suma. Yo lo que hago es activar acá la saturación en modo estéreo. En este caso elegí el modo crisp. También se puede usar el warm. Le doy 5 válvulas y acá le doy fluctuación, que simula como la imperfección del voltaje analógico. En este caso usé distorsión armónica par. Esta sería el impar. En este caso usé la par, que es más sutil. Siempre poniéndole un oversampling de por 4. Si quieren que haga un video explicando la saturación en profundidad, déjenmelo saber. Y lo hago. Me parece que es algo clave para la producción y para poder hacer que los sonidos suenen más completos y a su vez originales. Esto sería el kick.
Si nos vamos a los drums, vamos a ir paso a paso también. Lo que hice fue arrancar con unas congas. Partí de un loop, que es este. Y también le sumé otras dibujadas MIDI por mí, que lo que hice es agarrar un loop de congas, como que escuchamos recién, ponerlo en modo slice y dibujar manualmente el patrón que a mí me interesa. Esto me permitió crear un feel, que es muy interesante hacer estos cambios a la hora de cerrar el compás, para que tenga justamente una sensación más orgánica y que suene como un percusionista. Combinadas sonarían así. Muy importante, a esta le puse un pequeño filter delay para que quede ahí un rebote. Y lo que hice acá fue hacer un sidechain con otras congas, que son estas de acá arriba. Esto lo hice justamente para que no se choquen y no suenen las dos al mismo tiempo. Por eso, como ven, el sidechain es de menos 22 decibeles. Es bastante agresivo para que no tengamos este problema. Lo que hice fue usar un kit MPE. Yo tengo el Ableton Push, lo cual me permite grabar con diferentes variables, aparte del velocity, sino que también importa la presión, la parte del pad en el que pego y todo eso. Esto yo lo grabé de corrido, de una tirada, para darle una sensación más como si fuera música en vivo. Pero si no tienen el Ableton Push o cualquier instrumento expresivo, no se preocupen, hay una herramienta MIDI que es Expression Control, en la cual van a poder randomizar todas estas variables. Como ven, en un MIDI tradicional, el velocity vendría a ser la única variable modificable. Acá también afecta la presión, el slide. Bueno, estos son otras variables que pueden automatizar. Pero sobre todo la presión y el slide, ustedes pueden directamente desde acá manipularlo y hacer que cada nota que pegue distinto, lo cual hace que cambie el sonido. Esto se puede ver muy claramente en este kit. Si se fijan, yo acá hice lo mismo con un ride. No solamente afecta el velocity, sino que también va a afectar en la parte de MPE. Como ven, tenemos el slide y la presión. Todo esto, como yo lo toqué en vivo, totalmente orgánico y es muy similar a una batería real. Pero usando la Expression Control, ustedes podrían grabar estas cosas de la misma manera o directamente ponerlos en random para que cada vez que le peguen a una nota tener esta misma sensación orgánica. Por ejemplo, en el pressure y en el slide, acá ponen random y les va a quedar cada nota distinta a la anterior. Acá tienen los parámetros para modificar el rango en el que se va a mover esa señal. Entonces combinamos el kick con las congas y esta batería real. Quedaría así. Luego completé con un top. También tiene algunas otras congas. Es bastante percusivo el track. Un open hat cuadrado. Otros hats. Estoy usando un groove normal de 61. Eso lo cargan buscando acá en PC Groove. Y lo arrastran acá a la Groove Pool. Muy importante tener el Global Amount en 100%. Luego tenemos un snare. Como ven, mi idea para estos drums es que suenen bien realistas y como si fuera tocado en vivo. Por eso juego mucho con los velocities y con las otras formas de expresión. Acá tenemos otro hat que lo que hacen son agregar variación. Como
Como ven, estos van sonando de vez en cuando y dan una sensación de que cada vuelta de los drums suena distinto y no suena igual. Es muy importante estas pequeñas variaciones para justamente lograr la idea de que los drums son tocados en vivo. Después, como procesamiento general en el grupo de los drums, lo que hice fue utilizar el Saturn así tal cual está, con el preset Warm Tape. Le doy Drive para así lograr que con la saturación todos los drums se peguen y suenen como una sola cosa. Así sonaría sin. Como ven, genera mucho más picos armónicos y riqueza musical. Si esto lo combinamos con el loop modificado, quedaría así. Subamos el Road, que lo dejé tal cual el track original de Nico. Vamos al bassline. En la línea de bajo, lo que yo hice fue seleccionar el preset Class 8 del Sub on Bass. Lo busqué porque tiene un sonido con mucho sub, pero a su vez es bastante crujiente, que es lo que quería para este track, porque quería que el bajo se sienta sub, pero que corte la mezcla y que se perciba más allá de las frecuencias subgraves. Para lograr eso, lo que hice fue utilizar el IBG, que es otro saturador gratuito que se lo súper recomiendo. Simplemente le di acá Drive y un CLA 76 para comprimirlo y lograr que tenga menos transientes y que se sienta más como si fuera un bajo largo. Luego, obviamente, utilizo un side channel kick. En cuanto a la composición de este bajo, vamos a poner solo con el kick y los drums. Lo que hago básicamente en la composición, ya que el track está en mi menor, es jugar con la primera, la octava, la quinta y la tercera menor al final. Como ven, simplemente hago primera, quinta, octava y subo la tercera. Y así subo y bajo escalonadamente. Es un bajo muy simple e hipnótico, pero que es útil para que todos los otros elementos se lleven el protagonismo y sean los que lleven el track adelante. La verdad que no tiene muchas variaciones, así todo el track. Vamos a sumarle esta capa que era parte de los stems. Como ven, las congas le dan mucha variación y mucha vida al track. Por eso justamente si tienen la posibilidad de grabar cosas de corrido que duren todo el track, se los recomiendo porque les va a dar mucha vida si están buscando este sonido más orgánico. Luego acá tenemos unos strings. Estoy usando el BBC Orchestra, también gratuito, lo recomendé en otros videos. Como ven, arranca simplemente en la tónica y va sumando, armando un acorde de mi menor y lo voy octavando. Básicamente estoy haciendo mi menor en las primeras tres notas, la octava, pues meto la cuarta, la quinta, de nuevo mi y ya por último la segunda para tensionar. Y así va subiendo hasta llegar ahí arriba. Lo que busco con esto es generar un colchón, pero a su vez generar tensión y que no dé una sensación de caída, sino de subida. Así quedaría. El string se encarga de hacer que todo suba. For you when you first started playing piano. Bueno, acá tenemos
El discurso, que simplemente está puesto normal. Muy importante también para lograr este sentimiento orgánico, tal cual como hice con las congas. Grabé un piano todo el tiempo, fíjense, esto es una sola tirada. Obviamente no soy pianista profesional, entonces fui corrigiendo algunas cosas manualmente, pero es un piano que tenemos acá con un delay. Lo procesé con un J37 para darle más color. Esto lo fui tocando arriba de la base para así generar que el track no solo avance rítmicamente con las congas, sino también armónicamente. Esto nos da como resultado que no hay dos compases exactamente iguales en todo el track. Me parece muy interesante esto si están buscando esta sensación orgánica, ya que esto es lo que le va a permitir hacer que el track suene repetitivo, pero a la vez sea completamente innovador en cada uno de sus compases. Tenemos este stab, que es muy interesante la técnica que usé. Muchas veces uno busca stabs y no consigue el que quiere porque ya los busca armados, pero utilizando esta herramienta que se llama Chord de Ableton, ustedes pueden armar un acorde que quieran. Yo en este caso usé el preset minor 7 chord. Acá tenemos la tercera menor, la quinta y esto era una séptima y lo moví directamente 4 semitonos más para que se transforme en una novena. Entonces estaremos haciendo un acorde menor con su novena, simplemente cambiando el sonido desde acá adentro o desde el plugin que ustedes quieran o lo que quieran. Pueden tener siempre un stab con la misma composición armónica del acorde, pero con una infinidad de posibilidades de sonidos. A mí me gustó este, que si lo escuchamos sin el chord, suena totalmente distinto. Es muy diferente. Luego le puse un filtro con un rate de 1/2, un poquito de resonancia también, y un LFO para que haga esa modulación. Así sería así. Y así con, de nuevo, distorsión. Me encanta el IBG, es gratuito como les dije. Un poquito de reverb con el Vintage Verb y un Dub Syndicate, que es un preset del eco del Ableton que recomiendo. De fondo también grabé una melodía con el Tritón. Elegí mucho el Tritón de Korg porque es un plugin que simula ser un teclado viejo de Korg, que existe de verdad, que se usó mucho en los 90 junto con el M1. Entonces todos estos tracks estilo medio ambient, jazz de esa época usaban este tipo de teclados y tienen los sonidos justo para este estilo de música. De nuevo, mismo proceso, saturación, un chorus y un reverb. Fíjense si le saco el chorus. Chorus le da mucho más estéreo y profundidad. Fíjense cómo fui construyendo varias capas armónicas. Tenemos el piano, tenemos la stab y tenemos este sinte de fondo, sumado también a los violines que van creciendo. Y a su vez, si nos vamos ya a la parte rítmica, tenemos también las congas y este hit MPI que estuvimos viendo de batería que está evolucionando constantemente. Tenemos un efecto de fondo de Foley que vendrá a ser una grabación verdadera de lluvia. No la grabé yo, la conseguí en una librería, la cual simplemente ecualicé para sacarle agudos, la comprimí para controlar esos picos altos, utilizo una compresión muy agresiva que actúa rápido y tarda mucho en soltar. Luego le agregué reverb y con un shaperbox le agregué un poquito de ruido de vinilo. Bueno, es muy distinto. Esta capa le hice apretando noise, se les va a abrir acá y acá le agregué el vinyl. Después lo que hice también fue darle mucho release para que el ruido de vinilo no siga tanto las transientes del sonido de lluvia, sino que haga un poco algo más recto, y volví a corregir con ecualización. De esa forma tenemos un sonido de fondo muy interesante para rellenar el track. Muy importante esta técnica. Se están haciendo estilos que requieren pocos elementos. Está bueno poner un colchón con algún sonido de fondo. Le va a dar una sensación mucho más
analógica y más imperfecta al track, lo cual está súper bueno. Por último, tenemos el órgano, que también es un tritón. Simplemente lo que se puede procesarlo con el mismo preset que el piano del J37. Y bueno, grabé este solo. I started to be able to distinguish the difference between one note and two notes right around. Muy importante, si se fijan, no hice nada muy loco armónicamente, tanto en el piano como en el órgano. Acá voy a poner la escala en mi menor, que es la que estaba usando. Si ven, ninguna nota está fuera de la escala. Simplemente juego mucho con las octavas. Acá arranco séptima, tónica y subo, todo escalonado. Y voy repitiendo. Es muy importante el ritmo que le den. No se vuelvan tan locos por ahí con las escalas y eso, sino que pocas notas con un ritmo muy interesante van a lograr un solo o una melodía súper original. Esto nos da pie a ver un poco la estructura, cómo fue que la pensé. Como saben, yo siempre recomiendo cada 8 barras hacer un cambio. Por eso ponen acá 8 bars y pueden ir haciendo cambios. Lo que yo hice fue usar 4 barras de 8 de intro. Como ven, estas son bastante lupeadas. También voy jugando mucho con el filtro de esto, del sample, para que arranque despacio y de a poco se vaya abriendo. Ya tenemos una pequeña bajada previa a lo que sería ya la primera parte del track. Presentamos un poco el piano. Y mi idea era mantener el kick bastante tiempo, por eso ahora tenemos 1 minuto y medio prácticamente de kick constantemente. Se van presentando los elementos, se va abriendo el filtro del Rode, perdón, el filtro del sample. Voy metiendo más percusiones. A todo esto, todo el tiempo cambia el patrón de las congas. Si bien tenemos estos que son constantes, acá tenemos otro kit que va agregando congas nuevas todo el tiempo. Entra el piano. Y ya tenemos los strings que comienzan a crecer. Si se fijan, es bastante lineal el groove. Lo mantengo todo el tiempo igual y lo que va cambiando es más que nada la parte armónica. El bajo está siempre igual. Lo presenté filtrado acá, me olvidé de mostrar. Va creciendo todo. Y acá ya vamos entrando a lo que es la bajada. Esto es medio raro, pero la bajada le hice de 12 barras en vez de 8 o 16. Se va el kick y entra lo When vocal. you first started playing piano, You say how old I was when I started playing piano, I could say 3 years old maybe, you know, Lo 'cause that's importante when que I calme un get poco different. todo, But dejo algo del groove when I started to be es able muy to sutil distinguish the difference between one note and y two volvemos con notes. todo y el solo. Luego tenemos 4 barras de drop. Este es más corto, es de 1 minuto. Entra la trompeta. Y esto se vuelve a reiniciar, vuelven a crecer los strings. Ahora, como tuvimos un solo muy fuerte, muy protagonista, acá decidí que se calme un poco todo. El piano nos baja a tierra por un par de compases y ya volvemos
nuevamente a lo que sería el órgano, que generalmente se roba todo el protagonismo. Esto es una bajada previa al outro. Tensionamos a full, toda la emoción del track está acá y ya salimos en loop. Como ven, el piano queda loopeado y simplemente se va filtrando. Uso muchas automatizaciones de filtro en estos casos para que todo sea muy progresivo y sutil. Como ven, todos los elementos se filtran y vamos desarmando de a poco la base progresivamente, quitando elementos. 1 minuto de outro, 1 minuto de intro, si tenemos en cuenta esto, y acá en el medio todo el desarrollo del track. Cualquier duda que tengan sobre el track o alguna de las técnicas que esté utilizando, me las dejan en comentarios y ahí yo les conté. Luego, yendo un poco más específico a lo que sería la mezcla, expliqué ya lo de las saturaciones, que es muy importante, es como parte de la mezcla, pero también es creativo. Lo que hice básicamente fue, como siempre, ecualizar recortando las frecuencias que no necesito. Como ven, por ejemplo, en el kick tenemos esto que nos entuba un poco el kick, entonces siempre entre los 150 y los 300 suelo hacer un bache y después individualmente cada drum lo voy ecualizando para dejar solamente las frecuencias útiles y así lograr que todos los elementos se lleven bien entre sí. Yo soy muy de la ecualización sustractiva, no suelo agregar, como ven, simplemente corto e intento hacer cortes sutiles. Como ven, acá dejo un poco de los graves, porque si lo cortara más arriba, estoy dejando muy flaco al loop y si eso lo combino en todos los elementos del track, me va a terminar quedando una base o un track demasiado flaco sin presencia en la zona media. Básicamente hice todo ese tipo de ecualización en los diferentes elementos del track. No es nada muy loco. Sí, también trabajé mucho los paneos. Estos kits ya tienen paneos individuales adentro, pero acá, por ejemplo, estas congas, en este caso las paneé mucho porque naturalmente estaban muy tiradas a la izquierda, así que las tiré a la derecha. Y acá fui jugando con generar pregunta y respuesta en los paneos. Como ven, tenemos esto más a la derecha, este más a la izquierda, este más a la derecha. Y bueno, siempre el clap, el kick, todo lo que queremos más principal lo vamos a dejar al medio. Y estos elementos los paneé bastante. Dejé uno al medio, uno más hacia la derecha y otro más hacia la izquierda. Luego lo que suelo hacer para ya ir corrigiendo algunas cosas previas al mastering es clipear utilizando el K-Clip los grupos. Por ejemplo, el kick, como ven, saco un poco de clip. Son micro milisegundos que terminan generando transientes muy altas que disparan el imitador. Lo mismo hago con los drums, ya que cuando se combinan todos los drums pueden generar estas transientes. Entonces, como ven, son correcciones muy pequeñas y de muy poco tiempo, son micro milisegundos, pero me evitan que un dB de volumen por un periodo muy corto de tiempo se meta a mi limitador y lo dispare más de lo necesario. Luego, una parte fundamental de mi mezcla es los retornos, ya sea por una cuestión de espacialidad o creativa. Les voy a mostrar cómo los utilizo. Utilizo dos retornos de reverb, uno largo y uno corto. Este corto yo utilizo una room. Pueden usar cualquier reverb que quieran, a mí porque me gusta el que trae Shaperbox. Le doy un poco de width y es un reverb bastante corto que lo uso únicamente para los drums. Como ven, voy mandando individualmente cada uno de estos canales a esta reverb. Y acá entra un truco muy interesante que lo aprendí del canal de Oscar Calmaestra, que es ecualizar este reverb para dejar la frecuencia que nos interesa nada más. Por ejemplo, los agudos le podemos sacar un poco y acá en el Pro Q poner el modo mid side y dejar solamente el side del reverb. Ahí estaría normal y ahí estaría solamente el side.
Esto lo tienen que escuchar en auriculares. Es muy interesante esta técnica porque lo que nos va a permitir es que queden los sonidos centrados al medio y el reverb a los costados. Y de esa forma vamos a generar un ambiente mucho más grande y una imagen estéreo mucho mejor. Luego hago lo mismo con un reverb un poco más largo. Suelo utilizar un hold o un play. Desde acá le manejo el decay, le doy width para que se note más después esta técnica, que es literalmente el mismo EQ. Esta técnica también lo pueden hacer con un EQ de Ableton, ecualizando acá normal, ecualizan directamente, después utilizando un utility, acá lo ponen al width en modo mid-side y tiran más el side que el mid. Les va a generar exactamente el mismo resultado. Este reverb más largo lo utilicé solamente en algunos drums, como puede ser la conga. Más que nada lo suelo utilizar en los elementos armónicos, como ven en esto. No sé si lo apago. En todos estos elementos armónicos, este reverb más largo me lo posiciona en un espacio a todos puntos, lo cual genera justamente más cohesión todavía entre los diferentes elementos. Después, en otro retorno, tengo acá un delay que lo utilicé más que nada para lo que son pianos y todo eso. Lo tenemos también ecualizado. Lo que hice acá fue una ecualización mid-side, bajando un poco el mid en esta zona, abriendo el side para que estos delays se sientan más estéreo. Fíjense. Estaría apagado el estéreo. Y acá con la ecualización resaltamos un poco la imagen side de ese delay. Este delay a mí me gusta mucho usarlo en los pianos. Como ven, si lo saco, completamente distinto con y sin el delay. No hace falta que usen el Tecturon, que es del mismo paquete que el Decimort. Pueden usar el delay que les guste y el ecualizador que les guste, pero me gusta mucho esto de en los retornos resaltar más la información side cuando estamos utilizando reverbs y delays, para así lograr que eso quede en los costados y el sonido principal quede en el centro. Todos los elementos armónicos, la mayoría tienen un poquito de ese delay y todos tienen un poco del reverb más largo, el hold. De esa forma controlamos toda la espacialidad de nuestro track utilizando 3 o 4 retornos. Por último, les voy a mostrar la cadena de mastering. Hay un video en el cual explico en profundidad esta cadena, se los dejo arriba. Básicamente lo que hago es utilizar el preset Mastering Fat Titan Open del J37, que está muy bueno. Recuerden sacar el noise. Pongo un bass mono para que todas las frecuencias debajo de 120 Hz estén mono. Acá hago pequeñas correcciones, que más que correcciones son puntos dinámicos para poner un techo a esa frecuencia. Pongo un clic acá en el Pro Q, hago clic derecho en Make Dynamic. Y como ven, ahí se estarían actuando estos puntos dinámicos para que si en alguna parte del track pasa en ese nivel, el ecualizador va a ecualizar y va a bajar. Esto también lo pueden hacer con un compresor multibanda tranquilamente, no hay ningún problema. A mí me gusta hacerlo con el ecualizador. Después utilizo el API 2500 en el modo All. Siempre que mastericen, busquen una compresión muy sutil, por eso tenemos un ratio de 2, un release de 0.2 segundos, un ataque de 10 milisegundos y un threshold de 4. Estos no son números mágicos, pero básicamente lo que busco es que la aguja del compresor actúe, pero actúe dinámicamente, que llegue a 1 o 2 decibeles, pero que vuelva también, que respire el compresor, que no sea algo que te mantenga el track abajo. Como ven, sube y baja. Por último tenemos un clipper general para terminar de controlar todas las transientes molestas, estos mini clips que disparan nuestro limitador. El K-clip me encanta, así que uso este. Es algo muy sutil lo que está controlando. Y un limitador el cual configure, acá siempre le bajo un pequeño, una milésima de decibel y fui apretando hasta lograr el volumen deseado, el cual, como explico en el video de mastering, puede variar de track a track. Cada track y cada mastering es único, pero yo suelo apuntar a tener un bajo en menos 10 y más o menos unos menos 10, menos 9 loop.
tema de los agudos puede variar también mucho de cada track. Hay tracks que quedan mejor más apagados. Si queremos un sonido más íntimo, más orgánico, vamos a tener un track más apagado. Pero es muy útil también usar referencias en esta parte con tracks que les guste, cómo están masterizados, cómo suenan, para así poder copiar con sus propios meterings. Otro muy útil es el Voxengo Span, el balance frecuencial de ese track. Yo en este caso no copié el de ninguno, pero sí sabía que quería algo bien apagado y cálido. Por eso, si se fijan, los agudos no llegan a -10.